Y seguimos avanzando en la agenda de precandidatos a la presidencia de la República. Hoy llega José Amorín Valle del Partido Colorado. Amorín, gracias por estar en TV Ciudad. Al contrario, gracias por la invitación. Vamos a presentar la nota haciendo de arranque un poquito de historia reciente. Bien. En las próximas internas, José Amorín Valle será precandidato presidencial por el Partido Colorado por tercera vez. Tanto en 2009 como en 2014 terminó segundo detrás de Pedro Bordaberry. Si bien en ambos casos las diferencias de votos fueron grandes, el líder de Uruguay Ballista subió 11 puntos en estos años. Ahora, tras el anuncio del retiro del líder de Vamos Uruguay, pretende quedarse con una postulación que tiene otro aspirante, Ernesto Talvi, de la Nobel Agrupación Ciudadanos. No se puede afirmar que sea ese el esquema final porque el sector de Julio María Sanguinetti aún no se definió. Amorín prefiere competir con el expresidente. Pese a que las encuestas señalan que partiría con desventaja, confía en una estructura que sumó también el senador Germán Coutinho. El exintendente de Salto asegura buena votación en uno de los departamentos con mayor peso colorado. ¿Cuál debería ser la estrategia para recuperar el caudal electoral perdido tras el año 99? ¿Qué piensa de la vinculación con el resto de la oposición mientras se plantea la discusión entre quienes defienden una alianza electoral y quienes prefieren una coalición atada a una eventual derrota del Frente Amplio? De estos temas, así como de sus acentos programáticos y sus equipos de trabajo, ya hablamos con el heredero de la vieja lista 15. Senador, antes de las internas hay toda una proyección, me imagino, del Partido Colorado. ¿Cuál se está pensando como estrategia? ¿Cómo, no diría relanzar, pero bueno, posicionar al Partido Colorado en lo que es el panorama electoral de Uruguay? Bueno, yo creo que todas las elecciones son distintas y esta es una elección bastante distinta a las anteriores. En el Partido Colorado pasó una cosa importante. No va a estar Pedro Bordaberry, que fue el candidato en las últimas dos elecciones. Cuando Pedro anuncia su no participación, bueno, obviamente hubo una inquietud en el partido, ¿qué va a pasar con el partido? Y me parece que inmediatamente después de esto el partido se empieza a mover porque algunos candidatos que no estaban, otros que estaban medio a la sombra de Pedro, empezaron a recorrer el país y a alargar. Y yo creo que esto lo hizo muy bien al partido. Yo creo que el partido ahora tiene por lo menos tres corrientes importantes. Una corriente que lidera Ernesto Talvi, una corriente que lidera y que va a ser candidato de esa corriente. Una corriente que lidera Sanguinetti y que no sabemos, pero es posible que también sea candidato, y una corriente que lidero yo. Y estamos trabajando todos y estamos trabajando mucho. Y vamos a trabajar, no digo que en unidad, porque cada cual va a arrimar agua para su molino, básicamente con propuestas. Recorremos el país diciendo lo que queremos y lo que pensamos del Uruguay, pero digamos, la historia del Partido Colorado es una historia de un partido de gobierno, así que vamos a mantener un respeto cordial entre todos para estar unidos la noche del 30 de junio, es decir, la noche de la elección interna. Ahí el partido tiene que salir unido y el partido tiene que mostrarse como una cosa fuerte, una cosa unida, con ideas claras, con capacidad para gobernar, con equipos técnicos de primer nivel. Si hacemos eso, si trabajamos mucho, si no cometemos muchos errores, el partido va a votar bien. Y la tarea nuestra es esa, es tratar de que el partido vote bien para ayudar a que el país funcione lo mejor posible. Claro, y si hablamos de unidad, más allá porque me gustaría luego ver cuál es la propuesta sectorial en el caso suyo, si depende de quién gana, si por ejemplo llega a ganar Talvi, ¿lo acompañaría en una fórmula presidencial para el Partido Colorado? Yo estoy convencido de que la fórmula del Partido Colorado tiene que ser una fórmula de unidad. Y yo he dicho que si yo gano la elección interna, y tengan certeza que voy a trabajar para ganarla, mi candidato a vicepresidente va a ser el que salga segundo. O va a ser el primero que se lo voy a ofrecer. Yo creo que el partido tiene que mostrar unidad. Nosotros hemos cometido errores. Que no fue lo que hizo Bordaberry en ese caso. Ni antes. Más de una vez cometimos ese error. Y cuando cometimos ese error, cuando cerramos la fórmula, al partido le fue mal. Así yo creo que tenemos que ser generosos, tenemos que ser abiertos, tenemos que ser humildes y mostrar que el partido se puede unir en una fórmula, porque si no mostramos unidad del partido, ¿qué ejemplo le vamos a dar a la gente? ¿Por qué nos van a votar a nosotros que ni siquiera somos capaces de mostrar unidad? Así que yo creo que eso es clave. Es clave que no haya fórmulas cerradas, que vayamos bien abiertos y que en la fórmula esté integrada la mayor parte del partido. Dos preguntas en una, Amorín. Bien. ¿Por qué entiende usted que se da este ciclo electoral del Partido Colorado, que viene de sus 3 peores elecciones en la historia? Y en ese contexto, usted recién dijo tratar de votar bien. ¿Qué sería votar bien?
Bueno, votar bien es ganar la elección para el Partido Colorado. O sea, el objetivo es balotaje. El objetivo tiene que ser balotaje para nosotros. Nosotros somos un partido con una historia muy importante. ¿Que hemos votado mal en las últimas 3 elecciones? Sin duda. Ahora, que tenemos intenciones de recuperarnos con fuerza, sí. Nosotros tuvimos una crisis, el Uruguay tuvo una crisis muy grande en el 2002, que yo creo que fue factor fundamental para que el Partido Colorado perdiera, de cada 3 electores que lo votaban, perdió 2. El partido votaba un poquito arriba del 30% y cayó al 10%. Sí. Después amagamos una recuperación y después caímos de vuelta. De 17 en el 2009 a 13, a 13 en la última. Bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar. Yo creo que si todos recorremos, si todos andamos, si los dirigentes de todo el país explican a nuestra gente lo que somos y lo que queremos, si lo hacemos con transparencia, lo hacemos con honradez, lo hacemos con propuestas claras, ese es el partido que la gente quiere. El Partido Colorado que la gente votaba era el partido que hacía cosas. Era el partido que tenía planes y cuando llegaba al gobierno hacía cosas. Yo creo que, lo he dicho más de una vez, lo más importante del vallismo y de don Pepe Valle fue su capacidad de hacer. No fue su capacidad de imaginar, que sí la tuvo, pero las cosas estaban en el mundo. Don Pepe veía que lo que funcionaba en Europa y lo imaginaba para el Uruguay. No las inventó él esas cosas. Lo que hizo fue hacerlas. Yo el otro día veía me encantó a mí el ejemplo de Maggi, Carlos Maggi, sí, pensador uruguayo vallista, fallecido. Y decía que lo importante de Valle Ordóñez fue hacer las cosas. Y decía que el metro que hay entre la cabeza y la mano, entre el pensar y el hacer, es el metro más largo que ha visto la humanidad. La dificultad es hacer. Y los colorados lo que tenemos que mostrar a la gente es que somos capaces de hacer cosas, que somos capaces de hacer los cambios que todo el mundo entiende que Uruguay necesita. Todos los partidos entienden que Uruguay necesita cambios en educación, en inserción internacional, en seguridad, en una cantidad de temas. Lo difícil no es saber lo que hay que hacer, lo difícil es hacerlo. Y eso es lo que tenemos que mostrarle a la gente. Claro, pero de todos modos en la previa, todos los partidos, sí, pero en el caso estamos hablando ahora de los colorados, tienen que proponer por dónde irían esos cambios. Es decir, ¿cuál es la estrategia? ¿Por dónde iría esa estrategia para tratar de convencer y acercar más gente sin duda, al a la propuesta? Colorado, a la propuesta, exacto. Que al final es al partido. ¿Cómo sería? ¿O bueno, por dónde iría? ¿Qué cambios? Nosotros estamos trabajando mucho en eso. Estamos trabajando pusimos al frente nuestros equipos programáticos a Julio de Brum. Julio de Brum es un economista, que ustedes lo conocen. Expresidente del Banco Central. Presidente del Banco Central a la salida de la crisis. Claro. Cuando Jorge Valle fue en el peor momento de la crisis a buscar a alguna gente para que lo ayudara, los que dijeron que sí, los que pusieron la cara fueron 2. Sí. El Flaco Achugarri, claro, y Julio de Brum. Su rival confirmado en la interna, Ernesto Talvi, estuvo en esas conversas, pero bueno, ahí no los que fueron el Flaco Achugarri y Julio de Brum. Y los 2 sacaron al país adelante. Por supuesto con la guía de Jorge Valle, pero hicieron todo lo que tenían que hacer. Julio conoce el país al dedillo. Y nos sentamos y digo, Julio, ¿te animás a ayudarnos en el programa? Vamos a juntarnos con gente de la educación, vamos a juntarnos con gente de la salud, vamos a juntarnos con gente de la seguridad, vamos con gente, tenemos técnicos de primer nivel en otras áreas, en industria, en varias áreas. Entonces estamos trabajando en eso. En educación, es un tema ese tema que a mí me apasiona, es educación. Yo hace 15 años que vengo diciendo que la educación es el tema más importante del Uruguay. Y he dicho que hay que hacer cambios fundamentales por una cosa muy sencilla. Estamos en un cambio en el mundo muy importante, en lo que se llama la cuarta revolución industrial, sí, donde se viene la robótica, inteligencia artificial, impresoras 3D, en fin, va a cambiar todo, va a cambiar la forma de producción. Y lo que sabemos es que hay millones de trabajos que hoy existen que se van a perder, que no van a existir más. Y también sabemos que van a ser sustituidos por otros millones de trabajos. ¿Y hay una propuesta para eso? Que no sabemos cuáles son. Eso es lo peor. Lo más difícil, lo que tenemos que hacer, lo que sí sabemos es que si nuestra gente no está educada, si no está preparada, no va a poder enfrentar esa revolución industrial. Por lo cual, el cambio en educación es esencial. Uruguay no puede seguir teniendo un 60% de sus jóvenes que no terminan bachillerato. No puede. Es más, no puede seguir teniendo esa inequidad feroz donde del quintil más pobre, el 20% más pobre, poco más del 10% termina en bachillerato. Pero ahí están de acuerdo todos los sectores políticos. Disculpe que le interrumpa. Exacto. Es lo que yo le decía hoy. Estamos todos de acuerdo. Mujica. ¿Qué decía Mujica? Educación, educación y educación. Vázquez. ¿Qué decía? Vamos a cambiar el ADN a la educación. El tema es hacerlo. ¿Y cómo se hace?
Se hace con convicción. Se hace sabiendo, mire, Uruguay tiene un dilema ético. El próximo presidente de Uruguay va a tener el mismo dilema que tuvo Mujica y que tuvo Vázquez. Vázquez quiso hacer cambios. Y Vázquez puso a personas capaces. En este gobierno. En este gobierno. Puso a Filgueira, subsecretario de Educación y Cultura, puso a Mir de director de Educación y puso a María Julia Muñoz, que era la que se iba a poner firme para enfrentar a los sindicatos cuando estos no quisieran cambios. El liderazgo político. El liderazgo político era de María Julia. Y Vázquez, pocos meses puede asumir, asumió el 1 de marzo, en julio, tuvo el primer enfrentamiento con los sindicatos. Hizo un cambio menor, el sindicato de profesores de secundaria, la cúpula sindical le dijo no, Vázquez dijo, no, medidas esenciales. Y le dijeron no, y dijo, está bien, entonces no cambiamos nada, prefiero tener paz con el sindicato antes que cambiar la educación. Bueno, eso es lo que no podemos hacer. El dilema ético es saber si nos vamos a jugar por el país que viene, o si vamos a estar tranquilos para tener paz sindical. Yo creo que con los sindicatos hay que trabajar, yo creo que hay que explicar las reformas que queremos hacer. Tengo la certeza de que la enorme mayoría de maestros y profesores sienten que el cambio es necesario, quieren lo mejor para sus alumnos, así que vamos a tener que trabajar mucho y con convicción, con la certeza de que estos cambios son necesarios para hacerlos. Ya que está hablando de educación, cuando estuvo en esa misma silla Ernesto Talvi, el otro precandidato hasta el momento del Partido Colorado, habló de la educación, como decía Pilar, en algunos aspectos coincidió con usted, pero concretamente mencionó la posibilidad de hacer determinada cantidad de liceos en determinada 136. cantidad de zonas. Concretamente, ¿usted cómo ve esa propuesta? No, a mí me parece bien, pero creo que el tema de la educación tiene que ser mucho más amplio. El tema de la educación no es solo el problema de educación secundaria, que es sí un problema muy serio, y que estaría muy bien tener 136 liceos en zonas de contexto crítico. Me parece bien. Ahora, hay que cambiar la educación primaria. Tenemos que hacer lo que se llamaba el marco curricular común, aquello de que los niños desde los 3 años hasta los 14, desde preescolares hasta lo que hoy es tercero de liceo, sea un camino solo, pensando en el alumno y no pensando en la división primaria-secundaria. Ahora, no lo logró Rama, no lo ha logrado este gobierno. Rama logró algunas cosas. A ver, Rama logró mucho más que nadie. Rama logró las escuelas de tiempo completo, los bachilleratos tecnológicos, la alimentación, los SERP, es decir, la formación docente en el interior. Alimentación ya había en las escuelas. Sí, desde hace muchísimo tiempo. Pero tratar de mejorar un poquito el equilibrio en la alimentación. Rama hizo una cantidad de cosas que son muy importantes. No hizo todas, pero además las hizo hace 22 años. 22 años en el mundo es un tiempo enorme en la educación, es un tiempo enorme. Hace 22 años no nos imaginábamos la robótica, la inteligencia artificial, las impresoras 3D. No nos imaginábamos este mundo globalizado que nos pasa por encima. Y que si no nos adaptamos a este mundo, vamos a quedar afuera. Y vamos a ser un país del tercer mundo mal. Tenemos todas las posibilidades para hacerlo, porque tenemos todavía esa base de gente con capacidad para aprender. Bueno, tenemos que poner ahí todos los recursos, todas las cabezas. ¿Tiene nombres? Tengo nombres, pero le voy a decir algunos nombres que todos conocen. Por ejemplo, toda esta Filgueira y Mir integrarían un equipo de gobierno. O sea, usted los invitaría. Sí, por supuesto. No es que lo haya dialogado con ellos. No, porque no es serio. No le voy a decir, bueno, yo voy a ser presidente y quiero que vengan. No, pero en este tema yo no tengo problema de partido. En este tema hay problemas de ideas y de personas que estén dispuestas a hacer los cambios. Renato Perti, por supuesto. Robert Silva. Da Silva. Los que están trabajando en el UI 21, la doctora Estimunio, me parecen excelentes a mí. Yo creo que hay mucha gente que quiere hacer cambios y que se va a animar. Y si yo soy presidente, no voy a elegir los colorados porque sean colorados. En esta área voy a elegir a los mejores. Porque la vida del Uruguay se juega en los próximos 10 años de la educación. Empezó hablando de la educación. No nos queda demasiado tiempo y hay algún otro tema muy importante que otros precandidatos ponen arriba de la mesa con mucha fuerza. Pienso en la seguridad. Sí, claro. ¿Qué lectura hace? La seguridad, la seguridad es el tema que las encuestas nos dicen, muchachos, hablen de seguridad porque es el tema que le interesa a la gente. Y es lógico. Si la gente está con miedo, si es cierto que la gente está con miedo. Si a mí me dicen, el otro día estuve en la casa de una persona en Progreso, que había sido colorada, hacía 3 elecciones que no nos votaba, y que me dice, bueno, mire, el problema es que yo trabajo en un frigorífico y yo me iba a las 2 de la mañana, y yo me iba caminando a las 2 de la mañana. Y hace 15 años yo no tenía problema. Ahora salgo a las 4 de la tarde acá, y no sé si no me agarran a tiros. En la esquina mataron a un policía. Entonces la gente empieza a tener esa preocupación. Y hay que enfrentar ese tema. El tema de la seguridad es un tema complejo.
no es un tema sencillo, pero hay que hacer algunas cosas. Algunas cosas tienen que ver con la policía, otras cosas tienen que ver con la justicia, otras cosas tienen que ver con las cárceles. ¿Y con el ejército? No. El ejército, cosas del ejército. Y la policía, cosas de la policía. Ahí se distancia de la propuesta de Larrañaga. Sí, yo creo que el ejército está preparado para otra cosa. Yo creo que con la policía que tenemos y le damos el respaldo que le tenemos que dar, alcanza. Sí, no es que falte en cantidad de policías, hay una enorme cantidad de policías. Hay más policías por habitante que en ningún otro lugar de América Latina. Ahora, le tenemos que dar los instrumentos para que hagan las cosas bien. Y eso hay que hacerlo. Senador, respecto a, por ejemplo, a la incursión que todavía no está confirmada del 2 veces presidente Julio María Sanguinetti como posible precandidato, ¿usted cree que la gente está queriendo eso o la gente está pidiendo, la gente es una cosa vaga, ¿no? Sí. Renovación generacional, ¿es un aporte para el Partido A ver, Colorado o no es un aporte? Alguna gente quiere a Sanguinetti y otra gente quiere renovación. Por suerte hay de todo. Yo no los tengo cuantificados. Pero ¿Le parece que contribuye o no contribuye? Hasta ahora sí contribuye. Sanguinetti hasta ahora ha dicho que no. Ha sido muy firme, él no va a ser candidato. Si cambia de forma de pensar, a mí me parece bien. ¿Por qué me parece bien? Porque es claro que Sanguinetti es el líder de ese grupo. Y es bueno que los sectores comparezcan con su líder. Porque si no, Sanguinetti va a decir a dedo, va a decir, bueno, que vaya fulano. Y fulano, hoy la gente no lo ve. Porque hoy en ese sector, al que ve la gente, es a Sanguinetti, que fue 2 veces presidente de la República. Le voy a preguntar 2 cositas que tienen que ver con género. ¿Le gustaría una mujer? Porque hay falta de mujeres. Vemos que no hay mujeres prácticamente que asomen, en el Partido Colorado menos, ¿no? Bueno, hay una cantidad de diputadas. Sí, por ejemplo, mujeres. ¿a quién llevaría dentro de esa cuota femenina, por ejemplo, al Senado? El primero sería en el acuerdo con Germán Coutinho, ¿no? Sí, exacto. No, mujeres tenemos muchas en todo el país, muchas y pero buenas. Tendríamos, dentro de las 3 primeras tendría que haber una, ¿no? Sí, claro, tengo varias, pero le voy a decir una cosa. Tengo 5 o 6 vistas, y ellas saben que las tengo vistas. Si yo nombro acá una, las otras 5 se van a enloquecer, porque así es la política. Pero tenemos mujeres muy valiosas. Hay mujeres que van a salir electas diputadas por sus votos, no por la cuota. En todo el país tenemos mujeres muy valiosas. Yo estoy pensando en este momento en 2 o 3 que seguro que podrían ser la tercera candidata al Senado, podrían hacer una gestión de senadoras excelentemente bien. No me preocupa ese tema. No van a entrar por cuota, van a entrar por capacidad propia. La cuota obviamente nos la exige, la ley nos exige la cuota. Hay que cumplir la ley y la vamos a cumplir, pero no van a entrar por su propia capacidad y van a ser diputadas por su propia capacidad. ¿Senadoras? Senadoras también. Diputadas y senadoras, las 2 cosas. Pensando en la oferta electoral del Partido Colorado para esta interna, hablamos de esa duda que se da en torno a Sanguinetti y su sector. ¿Qué lectura hace de la salida del partido de Fernando Amado? ¿Se reduce la posibilidad de captar votos? No sé, a ver, Fernando se ve que mucha fe no se tenía en el partido porque se fue porque dijo que en el partido no era escuchado. Los que antes se había dicho que era colorado y que nunca se iba a ir. Los que pensamos que el Partido Colorado es una herramienta útil en el Uruguay, que tiene esa capacidad de gobierno que al Uruguay le hace falta, vamos a dar la pelea en el Partido Colorado. Yo voy a dar la pelea en el Partido Colorado, estaría atrás del que gane, espero que sea yo el que gane y los otros estarán atrás mío. Fernando tomó una decisión absolutamente libre y bueno, me parece que en política uno tiene que trabajar donde esté cómodo. Si no estaba en el Partido Colorado cómodo, se va, no es un drama. ¿Por qué votarlo a usted y no votar a Talvi y votar al sector de Sanguinetti? Bueno, nosotros tenemos un equipo bien interesante que trabaja, nosotros tenemos experiencia, tenemos el respaldo de la lista 15, somos eso, la gente nos conoce, somos liberales, en el más amplio sentido de la palabra, liberales en política sin lugar a ninguna duda. Creemos en las coses en las que estamos hablando, la gente sabe, por lo menos los que no conocen, que son unos cuantos, saben cómo somos, y tendrán que tomar la decisión. Yo no les voy a decir cuáles son las cosas buenas que tengo yo y las malas que tienen los otros candidatos. Pero la gente va a escuchar, va a medir, va a ver quién está capacitado para gobernar el país, va a ver quién está capacitado para conducir al partido. Porque es muy importante, el que gane la elección interna va a conducir al Partido Colorado en los próximos 5 años, por lo menos. Entonces, esas cosas tiene que pensar la gente. Nosotros estamos con muchas ganas. Estamos convencidos de que el país tiene que hacer cambios y que los puede hacer y que es necesario
y que no se puede esperar mucho más tiempo. Ya tenemos que cerrar, pero se está discutiendo por estas horas dentro de algunos sectores de la oposición, inclusive más allá de un solo partido, la cuestión de si una concertación o si simplemente un acuerdo para que después de las elecciones se conforme un gobierno de coalición si es que no gana el Frente Amplio. Novik defiende la idea de una alianza electoral previa. Muchos dirigentes, la mayoría de los partidos tradicionales, le dicen que no se la llevan. ¿Qué lectura hace usted o qué postura tiene? Novik, que quiere ahora toda la oposición junta, fue el primero en apartarse de la oposición, creando un nuevo partido. Así que acá tenemos que ser claros. Acá cada partido tiene su forma de ser y su forma de pensar. Somos distintos. Nosotros somos distintos a Novik, somos distintos al Partido Nacional, somos distintos al Partido Independiente, para hablar de un grupo de la oposición. Yo creo que nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros los colorados es tratar de que el partido vote lo mejor posible en octubre. Si estamos en el balotaje, mucho mejor. Si estamos en el balotaje, no pretendemos que todos vengan a apoyarnos para que el Frente pierda. Lo que pretendemos es, con todos, acordar una forma de gobierno, acordar algunas ideas. Si no estamos en el balotaje y gana otro partido está en el balotaje, yo voy a hacer un acuerdo con el partido que pueda hacer cambios. Yo no creo que el Frente Amplio esté capacitado para hacer cambios, no los hizo en los últimos 15 años, no los va a hacer ahora, me parece a mí. Así que voy a acordar con quien esté en el balotaje y le voy a decir que para tener nuestro apoyo va a tener que hacer cambios fundamentales en educación, va a tener que abrir el país al mundo, aprovechando la oportunidad que nos da hoy el Mercosur de tratar de hacer acuerdos comerciales con otros países, va a tener que hacer algunos cambios fundamentales en seguridad y vamos a tener 4 o 5 temas que tienen que ver con la gestión y con las cosas que hay que hacer, con los cuales nosotros vamos a salir a recorrer el país. No vamos a decir a la gente, hay que trabajar para que el Frente Amplio no gane. No. Le vamos a decir, hay que trabajar para hacer estos cambios fundamentales que el país necesita. Y los puede hacer, y el Frente Amplio estuvo 15 años y no los hizo. José Morín Valle, gracias por haber estado y seguramente más cerca de las elecciones internas lo volveremos a invitar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.